recuerdan, díganme para hacer énfasis en esa parte. Pues teníamos toda la parte de las manzanas, podríamos poner una parte de las manzanas que podríamos solamente estar seleccionando, y para eso necesitábamos, por eso les preguntaba, de sus polígonos. Los polígonos puede ser el polígono mismo que nos llevemos todo el conjunto de manzanas, ¿no? Entonces, parte de eso, si las intervenciones van a ser, digamos, en el espacio público que no corresponde a las manzanas, o dentro de las manzanas, podríamos estar utilizando herramientas de subdivisión de polígonos o de creación de nuevas capas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo voy a hacer una intervención ahora en el espacio público que tiene que ver con la pavimentación de algunas calles, la definición de materiales, etcétera. Para aquellos equipos un poquito ya voy direccionando para los ejemplos que ya tengo o los proyectos que van a estar trabajando. Lo primero que yo puedo tener, lo que puedo hacer es primero seleccionar las manzanas que van a estar contenidas dentro de mi polígono. Ese polígono yo lo puedo tener a la mano o crearlo, ¿no? En este caso yo lo voy a crear. Voy a hacer, digamos, el repaso de cómo crear una capa de información nueva. Y esa capa de información nueva lo que me va a permitir es sacar el negativo de las manzanas que yo estoy interviniendo. Repito, para los casos en donde la parte de los materiales son determinantes, por ejemplo, áreas aglutinadas, con agropetos, agropastos, o áreas jardinadas, ese es importante. Entonces, punto número 1, trabajar con la base de manzanas, la geográfica del 2020, que usaría también tenemos datos. 2, las áreas de estudio de los proyectos. En este caso, repito, yo voy a hacer una. ¿Cuál es la forma de hacer las capas? Con mi carpeta, y en la carpeta recuerden que tengo la opción con el botón derecho de adicionar un folder. Este nuevo folder yo le puedo cambiar el nombre, capas, y dentro de ese mismo folder yo puedo generar un shape, ¿no? Un shapefile. Recuerden que el shapefile es de punto, línea, polígono. En este caso aquí va a ser un polígono y va a ser, en este caso va a ser mi área de estudio, pero después lo puedo ocupar para hacer otras cosas, ¿no? Ese es el polígono, y es bien importante, recuerden que para su sistema siempre tenemos que definir que la proyección, el sistema de proyección. Recuerden que tenemos dos carpetitas para asignar la proyección, ¿cierto? Las coordenadas geográficas, que este no es un sistema de proyección, sino solamente es asignar coordenadas geográficas, independientemente del dato que estemos ocupando, pero van a estar expresadas en qué unidades, en grados, minutos y segundos, ¿no? La longitud, latitud. El sistema de proyección lo vamos a encontrar en esta carpeta, donde ya vamos a encontrar el sistema de proyección que utilizamos todos principalmente, ¿no? En el caso de México. Y de acuerdo a los convencionalismos y a la información que maneja INEGI, ¿cuáles son las que nosotros ocupamos? UTM. Pero esos son los parámetros, primero las proyecciones. Zona 14. Las grandes proyecciones. UTM primero, después pasamos a los criterios o a las parámetros. Primero UTM o cónica de Lambert, ¿no? Si decimos cónica de Lambert, la vamos a ocupar para qué coberturas estatales a nacionales, por las escalas, ¿cierto o no? ¿Sí? Donde no está definida una zona. Recuerda que el país se divide en zonas y fajas, todo el planeta. Pues tenemos zonas
Y si estamos utilizando una UTM, siempre tenemos que definir que la zona a la que corresponde, donde se ubica. Cuando son coberturas muy grandotas, como el país, donde tiene varias zonas, lo recomendable es utilizar cónica de gama. ¿Dónde encontramos cónica? Recuerden que es aquí, en Continental, Norteamérica y Lambert con forma cónica, ¿no? ¿Vale? No la equidistante, sino la... Por eso nos vamos a ocupar por la cobertura que tenemos. Tenemos una cobertura muy pequeña, ¿no? Entonces, ¿cuál es? UTM. Vamos a la carpeta UTM y aquí identificamos el datum. Regularmente vamos a utilizar el de que es 84. Ese datum ya hablábamos. UTM. Aquí está. No, pero el continental no tenemos. ¿No la seleccioné? No, porque decíamos que cónica de Lambert, esa no la vamos a ocupar porque es una zona específica, ¿no? Entonces, en los sistemas de predicciones vamos a tener UTM, entonces vamos a utilizar el que es 84, hemisferio norte y la zona 14. Norte. ¿Cierto? Si nosotros cambiamos, nos vamos a hacer un proyecto a Quintana Roo, a Mérida, a Yucatán, etc. Tenemos que ver en qué zona y seguramente va a estar por ahí de la 15. Si nos vamos a Los Cabos, van a estar en la 13. ¿No? Entonces van a haber diferencias. Aceptamos, dejamos los parámetros convencionales, una vez que ya tenemos aquí integrados en la descripción los parámetros geográficos, le vamos a dar OK. Entonces vamos a crear esa capa. Recuerden que las herramientas de edición, de polígonos, de corte y todo, ¿dónde lo van a tener disponible? En los archivos PDF que les pasé, ¿no? En las de lectura y de ejercicios y ArcGIS. ¿Sí se acuerdan de esas? Que están ahí todavía en el grupo de Facebook. Sí, ahí está. Para los que no lo tienen ubicado, los pueden descargar, son unos PDFs. O incluso debe de estar en el Drive de algún, no sé si de este trimestre o del pasado. Entonces, esas herramientas de edición, recordemos que ahorita en la tabla de atributos no tiene nada, ¿cierto? Si yo quisiera ya asignarle algún atributo, ahora lo puedo hacer, ¿cierto? Sí. Aunque no tenga ningún elemento geográfico, aquí lo veo, mi tabla de atributos está vacía. Aunque no tenga ninguno, yo puedo ya adicionar con las herramientas de ArcGIS un campo nuevo, ¿no? Una columna nueva, aunque, repito, no tenga ningún elemento geográfico todavía. ¿Cuáles son los elementos geográficos, los atributos que hemos estado manejando? Son dos, ¿no? Altura y tipo, ¿no? Tipo. O sea, que puede llamarse característica, tipo o lo que sea. La altura era una variable de qué tipo? No me acuerdo. Acuérdense que tenemos variables cualitativas, cuantitativas, o métricas y no métricas. ¿De qué tipo iba a ser la altura? Cuantitativo. Cualitativa, ¿no? No. La altura no, el tipo es cualitativa, ¿no? Porque es una descripción. Sí, y la vamos a definir como texto. ¿Cierto? Ahí le podemos meter adoqueto, adopasto, jardín, etc. ¿no? Esa es la característica que nosotros tenemos. ¿Vale? La longitud puede ser de 50. Recuerden que entre más grande es el espacio que reservamos en términos de caracteres, se va a hacer más grande que el archivo, porque la base de datos va a reservar más espacio, aunque esté vacío. No importa si no están llenos, más bien es el espacio que tenemos de reserva. Vamos a darle OK y luego vamos a adicionar el otro para que ustedes recuerden que es la altura. ¿Sabe? Esa altura, decíamos, va a depender mucho. Si yo voy a utilizar pisos,
el piso lo puedo declarar como una variable numérica entera, ¿no? Si yo le quiero dar una altura entre piso, por ejemplo 230, 340, 420, tengo que declararla como una variable numérica, pero de tipo que puede ser flotante o decimal, ¿cierto? Porque le estoy poniendo la subdivisión de dos enteros. En la flotante, ¿qué ventajas tengo? Que en la flotante le puede, dependiendo del tamaño del elemento, por ejemplo, para calcular superficies, va a recorrer el punto y va a aumentar las decimales que sean necesarias para representar esa superficie, ¿no? Entonces, el tipo flotante ayuda, aunque después tengamos que definir estas propiedades, pero ahorita porque las decimos en 0,0 no pasa nada, ¿sale? Eso es lo más rápido y lo más fácil. Entonces vean, aquí no tengo ningún elemento todavía, pero ya tengo mis columnas nuevas, ¿no? Las columnas que yo acabo de hacer, estas son. Y repito, esas eran de las iniciales que decíamos, para empezar con el proyecto, estas variables son las que tengo que considerar. Listo. Cierro, y ahora con el botón derecho yo voy a poner editable esta capa, ¿cierto? Ahorita no tiene ningún elemento y voy a comenzar con el proceso de digitalización, ¿vale? Imagínense que yo quisiera hacer, digamos, todo el contorno de esto como área de estudio y después en estas partes ponerles diferentes tipos de piso, o sea, es decir, de recubrimiento. Pues yo lo que tendría que hacer es hacer un envolvente, ¿no? Ya sea por una figura geométrica o a mano alzada, y recuerden que una vez que está editado en mi barra lateral flotante, yo ya tenía anclada las herramientas de creación, ¿no? O de edición. Si no las tienen, ¿dónde las sacamos? En esta parte del editor, ¿no? El editor a veces sale flotando, ¿no? Y con esta sacamos, ¿vale? Ahorita la tengo oculta y le tuve que dar un despliegue, pero regularmente si está esta barra flotante, entonces yo puedo ir al final de la barra y decirle, ahora despliega, ¿no? El recuadro de creación, el Create YouTube, ¿no? Y en el Create YouTube tenemos ya las herramientas, ¿no? Si no nos aparece esto de área de estudio, ¿qué hacemos? Nos vamos a organizar templates, ¿cierto? New template, y aquí va a aparecer necesariamente las capas que yo tengo, ¿vale? Con Finish se va a agregar en esta parte, la va a reconocer como una capa editable, ¿de acuerdo? Si es que no estuviera aquí, repito, y con eso ya estamos integrando la línea, ¿vale? ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí? Ok. Selecciono y entonces se activan todas las herramientas de construcción. Si yo quisiera hacer realmente o rápidamente un área de estudio, aunque fuera de manera elíptica, pues yo tomo o como un rectángulo o como un polígono irregular. Eso ya va a depender. Si hago el polígono irregular, entonces tendría que dar todo esto, digamos, tendría que irme vértice por vértice, ¿no? Si yo quiero hacer una figura como tipo elipse, lo que puedo hacer es determinar el diámetro, que puede ser el mayor, y abrir, ¿no? Con el scroll yo me puedo mover, puedo ir ajustando esta. Ahora tengo. Esta área sale en la parte de arriba porque tengo que acomodar aquí y aquí está. Mi nuevo elemento es esta área, ¿no? Supongamos. ¿Sale?
Esta área, digamos, va a ser la de la cobertura que yo tengo. Y ustedes dirán, pues sí, pero esta zona, por ejemplo, este andador, estoy marcando en el puntero, yo lo quiero hacer con adoqueto y este de aquí y acá con adoquín, con asfalto, etc. ¿No? Entonces lo que tengo que hacer que es subdividir este polígono, ¿sale? Entonces con el selector, acuérdense que en el editor, para seleccionar, lo soltamos y lo tomamos, ¿sale? No hemos hecho todavía ningún cambio. Pero si yo ya quisiera empezar, digamos, a diferenciar estas, lo que puedo utilizar es esta herramienta de put, que es la esencial, y siempre les decía, independientemente si mi proyecto va a ser sobre vías o sobre zonas dentro de las manzanas, puedo utilizar esta herramienta de put, ¿cierto? El de corte. Nos va a marcar un error siempre que no tengamos ningún elemento. Cuando tenemos un elemento, va a aplicar la herramienta directamente sobre el elemento y ver. ¿Vale? Yo ya puedo empezar a hacer mis cortes, por ejemplo. En esta parte le puedo decir que sea una dirección, fíjense muy bien. Si me pongo sobre esta, le puedo decir que sea perpendicular, y recuerden que perpendicular va a ser el ángulo de 90 grados con referencia a cuál, a la línea donde me puse, donde estaba mi cursor, para identificar o para decirle que de ahí, a partir de ahí, fuera perpendicular. Voy a dar un clic y voy dando clics. Ese va a ser mi corte. Das aquí derecho y dices. Control Z si me equivoco. Ese paralelo y paralelo perpendicular. No, con F no se acaba. Ustedes no van a poner nada. Ahorita no lo. O sea, pueden ir haciendo el ejercicio ya sobre lo que tengan. O sea, un ejercicio similar utilizando la herramienta de corte. Este nada más es como un ejercicio para que veamos las herramientas de corte, ¿no? Cómo son las herramientas de corte, pero si ya pueden ir trabajando en sus proyectos, pues es mejor. Aunque trabajen en el equipamiento que seguramente quedaron pendientes algunas horas, lo pueden complementar. Aquellos que ya terminaron todo el trabajo del equipamiento, pues ya, ¿no? Pero, nada, ya lo pueden eliminar, ¿no? Ya lo pueden cerrar, no pasa nada. ¿Vale? Entonces, nada más esta es una herramienta de corte, es el ejercicio de la herramienta de corte. Vean, ahí ya cortó. En la tabla de atributos, fíjense muy bien, yo ya voy a tener dos elementos. Dos elementos, el primero que va a ser el 0, que va a ser el más grande, y el nuevo que va a ser este. Entonces, en el tipo yo ya le puedo poner adoqueto, ¿no? En este caso lleva altura, pues no lleva altura. Si es que quiero que sobresalga, que fueran escalinatas o algo, lo voy subdividiendo y le voy poniendo alturas. Siempre y cuando se vaya ajustando lo que yo quiera, ¿no? Si quiero hacer el otro corte, pues tendré que hacer lo mismo. ¿Qué hago? Entonces, nuevamente, selecciono el polígono que voy a cortar, tomo el cut, me pongo encima de la línea que quiero que sea perpendicular del resto del corte, ¿cierto? Le puedo poner la distancia y ahorita pues lo estoy haciendo cochinada, porque así no se debe de hacer, para ir poniendo, digamos, la distancia ya saben cómo es, botón derecho, sí. ven, y ya le pongo, pues no sé, son 20 metros nada más, ¿no? Y a partir de esos 20 metros ya me voy, ¿no? Por eso digo que se debe hacer funcionadas en esta parte, pero es indicativo, ¿no? Entonces aquí, supongamos que quiero, ya,
terminar. Sí, ¿qué pasó? Es que tenía que darle el corte desde acá afuera. Si el corte no parte o no divide el polígono, o sea, en sus partes externas, el corte nos va a mandar ese error, nos va a decir, ese corte que estás tratando de hacer no está dividiendo el gran polígono, ¿sale? Entonces ahí tengo, vean, tengo tres grandes polígonos. Hago feto, voy a revisar este le voy a poner asfalto, ¿sale? Listo. Entonces ahí, digamos, de alguna manera ya tengo estos dos, ¿sale? ¿Puedo ir guardando mi proyecto? Sí, lo puedo ir guardando. Solamente guardar. Esto de edición, fíjense, el editor, hasta que no le diga stop editing, me va a guardar los cambios. ¿Sale? Recuerden que estas herramientas, ahorita lo que estoy haciendo es solamente para un ejercicio. Ustedes pueden subdividir sus manzanas, dividirlas y asignarles los tipos, o sea, ya ir construyendo el proyecto mismo. Ahorita es para el espacio público, ¿vale? Entonces, vean, esto ya lo puedo pasar directamente al área de estudio. Le voy a dar copy. ¿En dónde la voy a llevar? En mi proyecto, ¿no? Aquí lo tenía mi proyecto. Lo voy a pegar en esta parte. ¿Y qué va a suceder? Que en este caso, como si lo tengo, vean, no tengo asignado un modelo de terreno, pues automáticamente va a estar en esta parte, ¿sabes? Automáticamente. ¿Por qué? Porque no tengo el TIN, ¿sabes? Si tuviera el TIN, ¿qué tendría que hacer? Elevarlo. Con el botón derecho, en propiedades, porque mi capa va a salir a dónde? En la parte de abajo, a nivel del mar. ¿Cierto? Entonces yo tendría que subirlo con respecto a. Y recuerden que estas son las dos grandes pestañas que vamos a utilizar. Si ya la tienen, digamos eso, ya no lo necesitan hacer. No te vamos a ver. Entonces, así como no tengo cargado ningún link, yo puedo buscar algún link que tenga por ahí, de la zona, obviamente, y lo puedo adicionar. Si yo no tengo cargado ningún link, recuerden, yo puedo adicionar un team, un modelo de elevación que no necesariamente esté cargado en mi proyecto. Pónganlo ahí, no veo que anoten en su cuaderno, bueno, sí, poquitos por ahí. Pónganlo con letras grandes, no importa que no tenga el modelo de elevación cargado en el proyecto. Yo lo puedo traer de una carpeta externa, pero que va a estar ahí mediante esta herramienta. Entonces, este tip lo va a traer, ¿vean? Y no lo tengo en la tabla de contenidos, pero aquí me está diciendo que es otra área, ¿no? Entonces aquí lo floto, le doy a aplicar, ¿vale? Y me está diciendo que está fuera, y le doy a aceptar, ¿sale? Acepto. Bueno, en este caso me está diciendo aceptar, ¿vale? Y ya va a subir. Si yo quisiera esta área de estudio, vean, bajarlo un poquito, yo le pongo un número negativo en esta parte de -1 y ya tengo esto. Esta parte que ven que está como compitiendo es porque no sabe, les decía, no sabe el software que presentar porque están totalmente parejitos. Como no está excluido está compitiendo y está presentando los dos al mismo tiempo. Pero si presenta los dos al mismo tiempo, pues no se vería. Entonces yo puedo nuevamente
decidir que lo voy a bajar un poquito más. ¿Vale? Y sigue otro. Bueno, listo. Entonces ahí tengo mis corredores y en display, en el Symbology, recuerden, en Symbology yo le puedo cambiar ya la textura, ¿cierto? ¿Cuál es el campo que yo creé? El tipo es categórico o numérico. Categórico. Entonces, por único valor, en categorías, adiciono, que ya lo saben hacer, el que no tiene nada de información lo remuevo y ya nada más queda ad objeto, y en ad objeto yo ya puedo tener estas texturas. Yo voy a ocupar cualquiera de estas, no necesariamente es la misma. Acepto y en el asfalto lo puedo ocupar este o este. Y acepto. Y vamos a ver. ¿Sale? Ahí está. O sea, aparentemente, si se dan cuenta, es el mismo, pero sí cambia ligeramente la tonalidad. Si yo quiero más cambios, si yo me acerco, yo voy a tener patrones que hacen diferente entre una y otra. ¿Sale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, las herramientas que nosotros vamos a utilizar, recuerden que es la de corte, la herramienta de corte, cuando nosotros queremos hacer toda esta parte del entramado, digamos, de las calles, también lo podemos hacer de esa manera. Y las banquetas esas ya las sabíamos hacer, ¿no? ¿Cómo hacemos las banquetas? Con un buffer. Un buffer. Si no hay un buffer. Sí. Y cortar. ¿Cómo hacemos las banquetas? Con un buffer. Ahí, con un buffer. Las banquetas, ¿cómo las hacemos? Con un buffer. Un buffer. Listo, el buffer, hay dos tipos de buffers. Recuerden, ¿cuál es el tipo de buffer que nosotros estamos ocupando? Podemos utilizar el tipo de buffer de toda la capa de manzanas para hacer todas las banquetas en un solo proceso. Sí, sí puede. Sí, ¿no? Sí, sí, Sí. para todas. Sí, ¿no? Sí. Y van a depender No lo muevas. esta es otra. No la moví. Tú moviste para Yo les había dicho que la parte de la selección ¿Moví? de atributos, Sí, se vamos a movió. hacer banquetas ahora. Bueno, ¿Vale? Ya vimos herramientas de corte, ahí está. vamos a hacer Así voy a banquetas. caer. Las banquetas, si yo selecciono Es que estas sí, sí. manzanas, que son las que me interesan, no las demás, estas nada más, las tengo seleccionadas y voy a coprocessing y digo buffer, ¿no? Buffer. Hay un buffer. Buffer. Pero recuerden que también tenemos buffers que son en el editor. Vamos a empezar con este buffer. Nos va a generar una nueva capa de información, pero va a ser un buffer que va a ser más grande que las manzanas, que las seleccionadas. Si yo meto mis manzanas, ahí está, las arrastro. Ya me perdí, o sea, Sí, Buffer de geoprocessing, buffer. nada más. Pero siempre y cuando tengan seleccionadas sus manzanas que Selecciona las manzanas y que van a trabajar, ¿vale? no tengo manzanas. tiene las manzanas. No, sí. Pero sí. Prosigue, Fluid. Ok, la capa resultante la vamos a poner. La escala. Banquetas 1. Perdón, banquetas 1. Salvo, este nada más es el nombre. La medida, ¿cuánto es la medida del buffer que yo quiero? Decíamos que aquí es muy importante las medidas ya reales, ¿no?
Me decían que era de 1.5 metros, más o menos el estándar. Y en este caso, el disol, podemos utilizar disol para disolver, o sea, para que sea nada más un solo polígono. Vamos a dejarlo sin ningún tipo de herramienta de disol, ningún cabo. Cada manzana va a tener su buffer. ¿Sí? Y voy a darle OK. Esto, ¿También pueden darle hacia arriba? ahí está. Entonces aquí especificamos el nombre en la carpeta de salida, solamente. Y todo lo demás lo dejamos así. Arriba son manzanas, ¿verdad? El de manzanas, pero repito, si tienen toda la capa de manzanas, solamente pueden aplicar para las manzanas que están seleccionadas. No para todas, pues se nos va a tardar un año. Listo, y le voy a dar a aceptar. Okay. Pues me van a generar polígonos que son más grandes que esto. Y que después, ¿qué tengo que hacer? Antes de eso, ¿qué tengo que hacer? Ponerle texturas. Antes de la textura. Si es Las altura medidas. de eso. Ajá, los campos de altura, sí. Pero antes de eso, ¿qué? Hacerle el hueco, ¿no? Ah, sí. Acuérdense que el Cortarlo. buffer es un polígono completo. Cortarlo. Hay que cortarlo, ¿no? Cortar nada más para los Tengo que banquitos. ver a ver si está. Si no, ¿Cómo se puede cortar? Pero sigue cargando. sigue trabajando. Ahí está. Listo, vean. Solamente me hizo el buffer de las manzanas que yo seleccioné, ¿de acuerdo? Y vean cómo está. Estas líneas en azul son los polígonos de mis manzanas originales que están seleccionadas solamente. ¿Sale? Sin soltar la selección, voy a regresar. Sin soltar la selección, voy a ocupar esta herramienta de corte o el erase. ¿Sale? Ese erase, ¿qué es lo que me va a hacer? Esto. Manzanas en el input. No, maquetas, buffer en el input. Manzanas, ¿no? ¿Sí? O sea, las manzanas. Las maquetas que hice por el buffer son estas. ¿Cuánto le pusiste de distancia? 1.5. Ajá, es que nada más digo en la manzana que está Porque es la que tenía seleccionada. Hay que seleccionar más manzanas para que se vean Exacto. Va a depender de las manzanas que ustedes tengan seleccionadas. Creo que ahí en el de Art Toolbox es en la carpeta de Pictures. En ArtToolbox está, no, en el Análisis Tools, segunda opción, Overlay y Erase. ¿Y después cuál? Overlay, Análisis Tools, Overlay y Erase. Y aquí entonces está esta parte. Las banquetas van en el input y luego las manzanas. Y por eso les decía, no pierdan la selección, porque solamente va a ser el corte sobre las manzanas que tienen seleccionadas. ¿Vale? El erase, ¿qué es lo que va a hacer?
va a ser esto. El hueco sobre los polígonos que tienen buffer, ¿cierto? Y lo voy a guardar ahora sí como banquetas banquetas 2 y voy a cerrar y voy a aceptar. Y entonces el resultado va a ser los contornos de esas banquetas. Ahí están, banquetas 2. Vean, voy ahora sí. Profe, pero está seleccionando la. ¿Eso lo entró en la de paquetas o la de manzanas? Otra vez. O sea, esa edición de Restore que hizo en Erase fue desde la capa de banquetas o la capa de manzanas. No, la de a ver, Sí. tenemos banquetas, ¿no? Las banquetas que fueron los libros. Esa es equivalente a esta que es el libro. O sea, mis banquetas 1 eran los buffers. Estos los metes al input y manzanas. O sea, que tú tenías unas manzanas seleccionadas sobre las que hiciste el buffer. Esas las metes en el erase feature para que solamente esas que están seleccionadas hagan el corte. Y ya nada más le cambias el nombre a tu carpeta de salida. ¿Vale? Por eso les decía, no hay que perder la selección de los elementos. ¿De acuerdo? Aceptamos y entonces ahora sí vamos a tener en banquetas 2 esto. Voy a limpiar mi selección y ahí ya tengo eso. Entonces ahora sí lo que decían es voy a analizar tabla de atributos, tengo cosas de las banquetas nuevas. Exacto. Tendría que después limpiar todo esto, todo esto. ¿Cómo limpiamos esto? ¿Cómo lo limpias? Está el editing y luego una columna. No, selecciono y le pongo la X. Selecciona las así ¿Cómo les quiero eliminar de ¿Ya no manera tienen el edit? vertical? y así. Delete. Primero hay que darle a editar. Lo tiene que habilitar, ¿no? El edit. Ok, a ver, vamos a editar. A ver, ojo, vayan anotando en su cuaderno porque estas son herramientas de edición también. Cuando nosotros queremos quitar muchas columnas en la tabla de atributos, Magali dice, vamos a editar, está el editing, y luego ¿qué hago? Selecciono así como lo dice. Ah, ¿qué quitar columnas? Columnas, no registros. Pues sin editar, ¿no? Se puede. ¿Cómo le hago? No, es lo que le dije. Pero columna. Columnas. Lo exporta y dice, Si hay una clic derecho y creo que hay una de X, ¿no? Esto editing, voy a cerrar. No necesitamos tener editables. Clic derecho y Fíjense muy bien. No. Una de las cosas es estar editing y voy una columna. Delete field, uno por uno. Con la herramienta, fíjense muy bien con esta herramienta. Tengan mucho cuidado con esta herramienta porque lo que hagan ya no se puede dar regresar. En el Data Management Tools, recuerden que tenemos varias herramientas. ¿Cuál es el objetivo? Que quiero borrar todas estas. Igual nada más me quedo con viviendas totales o alguna variable. Nunca borren la clave geo porque es el campo ya que les permite hacer relación con otros. las uniones. En field, vean, Data Management Tools, Fields, Delete Field. ¿Sale?
En el delete field yo puedo seleccionar todas las columnas que quiero que se borren. Pero repito, si ya las borraron, adiós. No se puede hacer nada. Entonces voy a activarla. Meto mi capa de banquetas 2, que es con la que voy a trabajar. Dice, selecciona todas las columnas. Pues sí, selecciono todas. Y le voy a quitar aquellas que no quiero que se borren. Quito la selección de aquellas que no quiero que se borren. El tipo, la superficie, las áreas, la altura. Estas, por ejemplo, que ya he hecho, no quiero que se borren. Todas las demás, sí. ¿Listo? Recuerden, las que están seleccionadas son las que se borran. Las que no están seleccionadas se van a mantener, se van a conservar esas columnas. Esto ayuda para depurar las bases para que no sean tan grandes los archivos. ¿Sabe? ¿Los dos? ¿Sí sabe? ¿Listo? Sí. Ok. Vamos a darle OK y ahí se va a tardar un poquito. Vean que las capas que les pone candadito es porque las está editando. Las pone editables toda la carpeta. No, nada más el shade, pero pone editable todas las capas. Porque recuerden que lo que pone editable es la carpeta completa. ¿Vale? Entonces, vean, ya la redujo, nada más le dejé viviendas, superficie, tipo y altura. ¿Vale? Entonces aquí yo lo que puedo hacer es todas estas, el calculator, abro mi calculadora, la puedo clasificar en tipo como banqueta y aquí la altura es lo que yo voy a subir, ¿cierto? Y si quieren hacer más detalles, el mismo procedimiento, ¿para qué? Para las guarniciones, ¿cierto? Con el mismo principio, buffer, corte y luego otra vez. La altura le voy a poner con la calculadora porque va a ser parejo, punto 2, ¿no? Son 20 centímetros más o menos. Si quieren un poquito más, lo puedo subir. ¿De acuerdo? Ahí está. Tengo mis banquetas. Doy copy. Me voy a mi arquicín. Pego y ahí las tengo. Ahí está. Ahí las tengo. Esta de aquí, como no están extruidos, no puedo extruir todo. Son estas. Ahorita checo porque no están construidas estas. Pero ahí están las banquetas, las voy a poner en Symbology, le puedo poner un amarillo, o ya le puedo poner algún tipo de textura, ¿no? Concreto. Y en la instrucción le voy a poner que las instruya con respecto a qué. Primero tengo que decir sí, extrúyelas, porque si no tengo deshabilitada esta opción, todo lo demás me deja extruir, ¿cierto? Entonces, extrusión, calculadora, y puedo meter esto y aceptar. Aquí no se ve, pero ya está, vean. Ya están extruidas. ¿Vale? Sí. Por
Banqueta, recuerden en la instrucción, primera opción, si no tengo habilitado esta parte, no lo voy a poder hacer. Lo habilito y entonces con la calculadora me voy. Estas son las variables numéricas que yo tengo en donde en la tabla de atributos de las banquetas. Selecciono altura, porque este va a aparecer en blanco. Selecciono altura y le voy a dar OK. ¿Cuánto le había puesto? Punto 20. O sea, 20 centímetros de altura. Yo le puedo dar más. En una de esas hasta la puedo multiplicar por un factor para que se vea más exagerada. Pero ahí está la medida real, son 20 centímetros. Le doy a aceptar y ahí están ya. O sea, esto ya no está plano. Lo que tengo que ver es esto de... ¿También ahí se puede poner rampas? Sí. Se pueden poner las rampas, se puede hacer el espacio y después... Recuerden que tenemos elementos también en Drawing, en Graphics. En Graphics incluso podemos poner algunos elementos como mobiliario, por ejemplo aquí en la esquina. Ese punto lo acabo de poner como gráfico. Si el elemento no tiene relevancia, digamos, en términos de que sea un elemento que se va a repetir muchas veces o que es solamente un único, en este caso yo puse un punto con graphics, un puntito, cambio la edición, vean aquí voy a tener algunos, y donde voy a tener más estilos. Aquí, ¿no? Estilos de referencia están los básicos solamente, y yo le puedo poner street, y yo puedo utilizar este tipo de símbolos, por ejemplo, un parquímetro. Si va a ser único, ahí lo voy a tener. ¿Sale? Lo quiero cambiar porque digo, no es un parquímetro, es un semáforo. Tendré que buscar el semáforo. ¿Vale? Y entonces, aquí en esta parte yo ya voy ajustando. ¿Puedo girar ese semáforo? Sí. ¿Cómo lo puedo girar? Recuerden que estos son solamente gráficos puntuales. Cuando es uno o dos elementos, yo lo hago. Botón derecho, ángulo, aquí tenemos la posición, cambio, edit symbol. Recuerden que siempre vamos a tener más opciones de edición. Vean, aquí puedo ir girando. No, es. Espérenme. Ok, ya está. Yo lo puedo ir girando y tengo la previsualización del elemento. ¿Vale? Acepto. Si no me convence, entonces vuelvo a girar. Pero estos son elementos nada más. Estos no tienen tabla de atributos. Si quiero meter algo, ya habíamos visto en el caso de luminarias, hicimos un ejercicio, ¿cierto? Sí, una reta. Y ahí ocupamos guías, fuimos trazando cada 20 metros un vértice y en ese vértice ponemos un puntito y luego lo exportábamos como shapefile, ¿cierto? Sí. Y decíamos, estas son luminarias, hicimos hasta el tendido de cables, ¿cierto? Si yo tengo un shape de luminaria, pero ya está en alfa, ese lo puedo pasar, o sea, aunque sea como puntos y de ahí ya pues cambiarle el. Bueno, es que tengo, pues sí tengo el equivalente de luminaria, tengo ya los tablados, pero marcados por de nuestro proyecto. Ya pasa. Y aquí los paso.
El secreto ahí es, si van a tener tipo de luminaria, en el campo de tipo puedes poner luminaria 1, 2, 3. Y de eso ya va a depender, igual que como en arbolado. Si tiene un tipo de arbolado, ficus, pinos, es en el temático lo que lo hace. Pásalo de una vez si quieren, lo vamos viendo. O sea, por eso les digo, si ya tienen avances, váyanos trabajando ya con esto. Vamos a hacerlo como una especie de taller, en el sentido de que solamente esté yo asesorando unas cosas donde se estén atorando, pero ya estén trabajando en su proyecto. Ya no sea clase, como así que me avienten las 4 horas explicando, sino a ver, ¿qué dudas tienes? A ver, Michelle, ¿qué no pudiste hacer? Ah, pues así. Y lo hacemos en ese momento. O sea, para no, porque si no, no la vamos a hacer. ¿Sale? Ahorita es como que repaso. Entonces ya vemos herramientas de corte, ya vemos herramientas de creación de shell. ¿Qué otra herramienta es la que nos está faltando? Leímos drawing. ¿Qué más? En el caso de Armand, ya vemos para sacar buffers. ¿Tú puedes hacer eso? ¿Qué juego? ¿Qué te estás con él? Ya me acabo de meter. Es que no debes decir eso. Los pasos peatonales. Los pasos peatonales podemos ver si los podemos mejor importar de SketchUp. Porque como llevan escalones, va a ser complicado. Cuando son escalones de una entrada, una rampa o algo así, eso no tenemos problemas. Cuando hacemos una composición de algún modelo, es mucho más complejo. Recuerdo que hicimos un ejercicio de gradas, ¿no? ¿De gradas? Ajá, de escalones, de escalinatas o escalones que van flotando. O escalones, ¿no hicimos escalones? Ok. Lo de las bancas, bueno, eso ya no es rápido. Ok, bueno, escalones. En escalones es, digamos, un poquito más complicado, pero no, o sea, se puede hacer, ¿no? Fíjense muy bien. Lo que tengo que hacer es para los escalones es hacer nuevamente dentro de mi carpeta. Andani, ajá. Es Andani con doble yuma. Un nuevo shape. A ver. Escalones, escaleras. Va a ser de tipo polígono. ¿Vale? Es del tipo polígono, nuevamente entro a la proyección. Es engorroso, pero necesario. La proyección, siempre. Aceptamos y ahí lo tenemos. Los escalones. Para eso recuerden que tenemos las guías, ¿cierto? Las guías que nos van a permitir, precisamente trazar en algunas zonas algunos elementos que todavía no los vamos a trazar o que nos va a servir de guía. Por ejemplo, guías, voy a poner Star Editing, vean aquí tengo escalones y guías, voy a poner guías, puede ser un rectángulo, una polilínea, ¿vale? Supongamos aquí yo, vean, doy el primer clic, en el botón derecho, encima de la línea, le voy a decir que sea paralelo para que el desplante de esas escaleras sean paralelas ahí, ¿no? Supongamos esto del frente de esta manzana, ¿vale? Esa es mi primera línea. Luego, ¿no? ¿Sí? Al momento de crear el chipar, ¿le puso polígono? De escalones sí. Ah, Sí, son polígonos. gracias. Este de guías son líneas, entonces vean, me vuelvo a posicionar en esta parte de la línea y le vuelvo a decir que ahí sea paralela para que quede de manera paralela a las líneas. Siempre que hay que utilizar esas herramientas. Y de aquí le voy a dar una distancia, ahí está, ¿no?
Y luego, como estoy tomando esta línea, le voy a decir que sea nuevamente paralela. Se acababa de caer. Y sobre esta, que sea perpendicular. Pero me falta el perpendicular. Ahí le voy a dar el clic. ¿Vale? Y este ya nada más la cierro, ¿no? Ahí está. Esas son mis guías. ¿Vale? Yo puedo trazar dos guías y puedo decir que las divida en tantas partes o en tantos metros, ¿cierto? Y voy a hacer nuevamente otras dos guías, una mucha atención para no trabajar tanto. De los dos lados de donde va a ir mi escalera, déjenme hacerlo mucho más grande para que se empiece. Okay. Va a ir de abajo hacia arriba la dirección de mis escaleras, mis escalones. Entonces, tomo guías, nuevamente hago una polilínea de aquí a acá, ahí tengo una, vuelvo a tomar esta y voy a crear otra de acá. ¿Vale? Profe, ¿cómo le hacía para que se viera paralelo? Te pones en esta encima de la que tienes como referencia botón derecho y le das paralelo o perpendicular. ¿Vale? Entonces voy a tomar, tengo esta línea, vean, esta línea que inicia igual que esta, y me voy al editor. Pongan mucha atención, esto les va a ahorrar mucho chamba. Ahí me voy al editor y aquí miren, dice copiar en paralelo o la construcción de puntos. ¿Vale? O el split, vean el split. Cierro, tengo seleccionado mi línea, otra vez, editor, split. Esto, ya habíamos hablado un poco de esto, de qué es el sentido topológico, de cómo creé la línea, de abajo hacia arriba. Y aquí miren, dice la distancia. ¿Cuánto mide de huella un escalón? No, como los de aquí, de verdad. O sea, aquí parece que todos pasamos del 5. No, o sea, uno, 10, pues sí, 30, 35 centímetros, ¿no? Porque luego no te cae el día. Entonces, aquí lo puedo meter, ¿cuántas veces, en cuántas partes se va a dividir esta línea? Si le ponen a una distancia, vamos a ponerle 0.35. 0.35 y esos son los centímetros que va a dividir cada una de estas. ¿Vale? Desde la parte inicial a la parte final. ¿De acuerdo? Vamos a darle OK. Y esta es la longitud total. Estas escaleras miden 40.56 centímetros. ¿Vale? ¿Sí? Voy a dar OK. Listo. A ver, vamos a ver. Creo que nada más lo hizo en una. Ahí está, ya dividió en segmentos esa primera línea, ¿ya vieron? Vamos a ver. Selección. Sí, nada más dividió en un solo segmento. Esto es un 0.35, nada más dividió esta partecita, ya vieron. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Voy a darle a deshacer. Esta misma línea, voy a aplicar el split. Este 40.56 hay que dividirlo entre 0.35, ¿cierto? A ver, divídanlo antes por ahí. ¿Por qué? Para que le demos el número de partes que queremos que divida esa línea total. ¿Cuántas? 0.37. No, 40.569 entre 0.35, que es lo que mide la huella. 0.02. ¿Eh? 0.02. Yo tengo 115. 115.
es el número de escalones que vamos a hacer. Porque estos son 40 metros entre 0.35, que mide, son centímetros, ¿no? Si le ponemos 35, pues no, esos son metros. Ahora sí, entonces, ¿está bien 115? Sí. Sí, entonces, utilizamos esta opción del número de partes, ¿sabes? ¿Sí? ¿Hay dudas? Es que hay veces que a la hora de editar una capa, o sea, le puedo guardar o dejar de editar y se borra. O sea, no. ¿Se borra lo que hiciste? Ajá, o sea, ya sea primero pongo guardar y se borra. O luego intento primero detener la edición y se borra. Y vuelves a abrir la capa y sigue sin Sí, no tiene nada. No tiene nada. De entrada no te debería dejar ni siquiera. O sea, hay veces que eso sucede, pero no sé si sea solo. ¿No estarás editando el otro? No, pues es de la descarga. Sí, sí. Ok, ahorita estamos en guías. O sea, Ahorita estamos en la de guías porque vamos a dividir las guías de acuerdo al número de escalones que tenemos, ¿cierto? ¿Cuántos decíamos que son 115? 115 escalones. Esos 115 escalones se supone que deberían medir cada 0.35 centímetros. Cada 35 centímetros. van a ser 115 escalones. 115 escalones. Entonces vamos a darles OK. Vamos a ver si es cierto. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Allá hay otro. ¿Vale? Ahorita lo tengo encimado en esta línea, por eso cuesta trabajo. Pero si yo le quito esta ya la suprimo y aquí ya voy. Vean, cada uno de estos elementos ya la dividió en 115 partes. La que es paralela, tengo que hacer lo mismo. Split 115 partes. 115 partes. Ahí está. Como son guías, ahora sí, en la parte de escalones, yo voy a, en escalones, yo voy a hacer de mis polígonos, ¿cierto? Me voy a acercar en pantalla y ahora sí voy a empezar a editar el polígono. Ahí tengo uno, ¿cierto? Tengo un polígono. Este polígono lo tendría que hacer uno escalón por escalón. ¿Cómo puedo hacer la herramienta mucho más rápido? ¿Con cuáles flechitas? No, porque aquí son polígonos. El split es para líneas. ¿Cómo lo puedo hacer más rápido y eficiente esto, Mariana? ¿No? Acuérdense que aquí se trata de hacerlo mucho más rápido y preciso. Nadie quiere exentar. Ok, vean, es muy rápido. Abrimos escalones, hacemos un polígono de la parte inicial. Me voy. Aquí nada más que aquí tenemos que ser muy cuidadosos, que tomamos la misma. Ahí lo tengo. ¿Vale? Como tengo mis guías, ya sé que eso va a ser cada 35 centímetros. Es editable, si está editable. En selección, tomamos solamente esta, activamos el curso.
regreso a mi preview. Ahí está. Tomo nuevamente la herramienta con el polígono seleccionado. Ahí está. Ese es mi primer escalón, ¿cierto? Si yo quisiera hacer otro corte continuo, vean este, y voy haciendo así, doy otro acá, y voy haciendo una especie de zigzag. Todos los cortes que yo vaya haciendo, ahorita exageré con el número de escalones, pero supongamos que fueran 30, 20 escalones, pues es mucho más sencillo, ¿no? Ahí está. Listo. Ahí está. Entonces ya nada más le dan doble clic y termina con esa parte del corte. Cada uno de estos escalones tiene que llevar una altura determinada así, porque uno va a empezar 20 centímetros, otro va a empezar a los 40 y así, para que vayan incrementando, ¿no? Hay una manera de que podamos ponerlos flotando, es decir, que como si fueran una especie de maderas, ¿no? Que están flotando o que surgen de la base, como un macizo, ¿no? Entonces, esto, pues sí tengo, esto sí es chamba, porque sí tengo que, no lo voy a hacer para todos, me voy a centrar nada más en estos para ver la diferencia. Entonces, en la tabla de atributos, yo sí tengo que ir, porque además no tengo nada aquí de atributos. Stop Editing, guardo mis cambios y ahora sí, aquí les tengo que poner las columnas de tipo y la altura. Aquí, las que siempre hemos estado utilizando, tipo, texto. Ahora le voy a poner nada más 20. La altura, recuerden que es flotante y aceptamos, ¿vale? Entonces, lo puedo hacer editable o no pasa nada, como lo puedo hacer sin editar y tengo que utilizar ¿qué? La calculadora. Si lo quiero utilizar de manera editable, entonces pongo nuevamente edit, start editing, ahí lo tengo, y entonces este es 0.2. El siguiente 0.4, el siguiente 0.6, 0.8, 1. Aquí me adelanté, creo, ¿no? A ver, es que me comí ¿no? 6, este es 8, 0.8, va a salir toda deforme. Ahí está bien. Este es 1.2. Y así sucesivamente. Ahorita ya nada más terminamos con 1.6 y 1.8. Y después si queremos esta es la planchota, pues aquí le podemos poner 2 y va a salir elevada también, pero con una plancha, ¿no? Listo. Entonces, Stop Editing, bueno, me faltó ahí, pero Stop Editing, guardo, copio, pego, ahí lo va a tener, escalones. ¿Qué es lo que hago? Recuerden que esta base pues no me interesa mucho porque no tengo pin. Crea la instrucción, señalo
y digo, la altura es la que voy a subir de este tipo o del otro, recuerden, acepto, le doy un circularia y ahí lo tengo. ¿Puedo cambiar la textura? Sí, puedo cambiar la textura. ¿Bien? Ahí está. Entonces, esas digamos, es la forma de cómo armar los escalones. ¿Vale? ¿Dudas? Vamos a hacer algo en un ¿cómo podemos hacer eficiente la siguiente clase? La siguiente clase nos vemos aquí, traen ya sus proyectos, sus avances. Lo que vayan trabajando con Roberto ya vayan metiendo. O sea, si Roberto ya les autorizó una partecita del proyecto, por ejemplo, los andadores o de la planta de conjunto, ya no vas a tener que ajustar unas partecitas y eso, ya traigan. Sí. O sea, en un modelo, es decir, vamos a poner todos los componentes. Que en estación de trabajo vamos a poner varios equipamientos. Ok. En un solo documento, solamente. No. Bueno, a ver, eso nos faltó platicar. En el equipo se van a dividir algún trabajo, por etapas, ok. Por temas, pero un tema puede estar en una zona que converge con otro tema. Sí,